Bendiga grande, poderosamente en esta mañana. La gloria es para el Señor, la gloria es para el Rey de Reyes, que nos regala un nuevo día de vida, un nuevo día donde podemos llegar ante su presencia para adorarle, para exaltarle, para buscar su rostro y para buscar su presencia. Que en esta hora realmente la palabra de Dios pueda llegar a cada una de nuestras vidas y a cada uno de nuestros corazones. Hemos denominado este mensaje el cumplimiento de la promesa de Dios. Hay infinidad de promesas en la Escritura, promesas que el Señor entrega para nuestras vidas. Pero la pregunta que podríamos hacer, ¿por qué muchas de esas promesas no llegan a hacerse realidad en la vida de los hijos de Dios? Porque esas promesas no llegan a ese cumplimiento. ¿Qué está pasando? Obviamente sabemos que Dios no está mintiendo. Sabemos fielmente que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Pero ¿por qué no llega el cumplimiento de esa promesa? ¿Qué está deteniendo que Dios ejecute sencillamente esa promesa sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu área laboral, sobre tu área espiritual, ministerial? ¿Qué está deteniendo esto? La palabra nos deja ver un ejemplo claro en el libro de Jueces y vemos la promesa del nacimiento de Sansón. Y allí vamos a analizar este pasaje y nos vamos a poder dar cuenta cómo el Señor empieza entregando una promesa, obviamente, a los padres de Sansón. Quiero que vayas conmigo allí a Jueces 13, el verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Mira el contexto en el que se está basando la escritura. Dice que los hijos de Israel una vez más se olvidaron de Dios, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, y que obviamente el Señor lo que hizo fue entregarlos en las manos de los filisteos durante 40 años. Es decir, vino un yugo de esclavitud, de un dominio de un pueblo sobre el pueblo de Israel, cuando ellos ya eran libres, cuando tenían al Dios único y verdadero, pero lo que estaba causando esto era la desobediencia en el pueblo de Israel. Ahora Dios en su amor y en su misericordia iba a prometer un libertador sobre la vida de ellos, y ese libertador que iba a venir era Sansón, que les iba a librar de mano de los filisteos. Ahora mira lo que dice la palabra en el verso 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Mira lo grande y lo maravilloso que es el Señor. Habla del padre de Sansón, que era Sora, de su mujer, que era estéril, y cómo Dios va a obrar un milagro en el vientre de esta mujer, y en su vientre va a ser obviamente colocado Sansón. Sí, era la maravilla de Dios, era ver el poder y la gloria de Dios. Cuando nosotros encontramos estos datos, es para que exaltemos la grandeza de Dios, para que nos demos cuenta de lo maravilloso que es el Señor. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Recuerda que la expresión el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento hace referencia directamente a nuestro Señor Jesucristo, y ahora lo vamos a analizar, que efectivamente era Jesús revelado allí como el ángel de Jehová. El Señor mismo estaba revelando que esta mujer iba a dar a luz ese libertador. Cuando nosotros encontramos esto acá, la palabra me está diciendo, vuelvo allí al verso 3, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahí viene la promesa de Dios. Es decir, venía una promesa sobre la vida de Sora, de su esposa, que ellos iban a concebir ese hijo, que Dios le había placido sencillamente que esta mujer fuese a dar a luz. Lo primero que Dios hace es entregar una promesa. O sea, lo que quiero que entiendas con esto es que tú debes saber genuinamente que la promesa ha venido de parte de Dios, que la promesa no viene por la boca de un hombre, sino que realmente es el Señor el que ha hablado a tu vida a través de su preciosa palabra. A veces el cumplimiento de la promesa no está porque Dios nunca habló, porque Dios nunca lo dijo. Ese es el problema, que muchos sencillamente reciben tal vez la palabra de un hombre, pero no están recibiendo la palabra genuinamente de Dios. Las promesas de Dios se cumplen, y cuando Dios las ha dicho, ten la seguridad que obviamente habrá un cumplimiento de esa promesa. Entonces ahí es cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta, ¿sí?, cómo el Señor da esa promesa. Ella iba a dar a luz un hijo. Ese hijo que ella iba a dar a luz obviamente era Sansón.
La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿tienes la completa convicción de que Dios ha hecho esas promesas sobre tu vida? Si es así y tú tienes esa convicción, créeme que Dios las va a cumplir. El Señor es el único que las va a hacer real. El Señor es el único que las va, obviamente, a manifestar en tu vida y tú las vas a evidenciar. Pero hay algo que nosotros debemos entender. Mira el verso 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar de mano de los filisteos. ¿Qué está enseñando acá la escritura? Que cuando Dios hace una promesa sobre nuestras vidas, Dios también hace una exigencia sobre nosotros. Que él estaba diciendo a la mamá de Sansón, no bebas vino ni sidra, ¿sí? Tu hijo será nazareo a Dios desde su nacimiento. El voto nazareo incluía eso. Para que tú me entiendas, ese voto era estar apartado totalmente para Dios. Era un voto donde no podían, como dice aquí la palabra, ni beber vino, ni beber sidra, ni tocar cosa inmunda, ¿sí? No podría pasar navaja sobre su cabello. Ese era el voto nazareo, era una señal de que ese hombre era apartado plenamente para el Señor. Es decir, que cada vez que Dios hace una promesa en nuestras vidas, Dios está exigiendo algo de parte nuestro. Y cuando digo que está exigiendo algo, Dios demanda consagración, Dios demanda santificación, Dios demanda que nos apartemos para Él, que obedezcamos a su voz, a su mandamiento, a sus estatutos. Muchas veces el cumplimiento de la promesa no se da porque nosotros no somos capaces de obedecer a Dios. Las promesas Dios las da. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho, lo hará, lo que ha prometido lo cumplirá. Pero tú tienes que entender en esta hora, mi amado, que Dios exige algo de ti. La promesa a veces no llega porque tú no estás obedeciendo fielmente a la palabra de Dios. Acá había una exigencia de parte del Señor, obviamente, y esta mujer tenía que hacer lo que Dios le había dicho. De la misma manera, vemos acá que el papá, obviamente, de Sansón tenía que cumplir fielmente con lo que el Señor estaba diciendo. ¿Sí? Ahora, entendamos esto. ¿Nosotros estamos obedeciendo fielmente a lo que el Señor está diciendo? ¿Nosotros estamos cumpliendo fielmente a lo que Dios nos está ordenando en la palabra? ¡Qué tremendo esto! El papá de Sansón tendría que cuidar obviamente de su hijo. Manoa tenía que cumplir fielmente con la enseñanza que Dios le estaba entregando para que la promesa llegara a un cumplimiento total. ¿En qué contexto estábamos? En que Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, en que Dios los había entregado en mano de los filisteos, pero que ahora Dios prometía un libertador. Para que ese libertador llegara, sus padres, Manoa y su esposa, tenían que estar conscientes fielmente de quién era el Señor y de cómo le debían obedecer. ¿Tú estás obedeciendo a Dios para que las promesas del Señor se hagan realidad en tu vida? Tal vez tú le dices al Señor, ¿por qué no haces lo que me prometiste? Pero el problema no es de Dios, el problema está en nosotros. El problema es que ni tú ni yo le estamos obedeciendo a la palabra. No estamos obedeciendo a lo que Dios está ordenando. ¿Cómo esperas ver la gloria de Dios cuando estás desobedeciendo a la orden del Señor? Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios santo. Dios jamás va a ir en contra de lo que Él ha dicho en su palabra. Y lo único que demanda de todos nosotros es fidelidad a Él y a su palabra. Así que Manoa y su esposa tenían obviamente que entregar sus vidas al Señor, consagrar ese hijo que obviamente iba a nacer. El verso 6 me dice lo siguiente: y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de ¿qué? De su muerte. Ojo con esto. Dios dice
Sansón sería nazareo a Dios, es decir, apartado para Dios desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, no era en un instante, no era en un momento, él tenía que estar durante toda su vida consagrado a Dios. Eso me llama mucho la atención, porque mientras Manoa y su esposa cuidaron del niño de Sansón, ¿cierto? Lo apartaron, cumplieron los mandatos de Dios, obviamente ellos obedecieron al Señor, pero Sansón crecería, se convertiría en un hombre, en un adulto, y él ya tomaría sus propias decisiones. Y conocemos la vida de Sansón, cómo él se apartó del Señor, cómo sencillamente no guardó el mandato de Dios, y cómo el Espíritu de Dios se apartó de él cuando él descubrió el secreto a Dalila, que nunca había pasado navaja sobre su cabeza. Es decir, la promesa de Dios se hace real en nuestras vidas, pero de nosotros depende que ese cumplimiento se siga dando, se siga sobrellevando sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestras generaciones. Tú obedeces, pero también debes enseñar a los tuyos a que obedezcan el mandato de Dios para que la promesa de Dios se haga genuinamente real sobre cada una de nuestras vidas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú le estás obedeciendo a Dios? ¿Tú estás cumpliendo fielmente lo que el Señor está diciendo? La esposa de Manoa fue y le contó lo que el ángel le había dicho, lo que el Señor le había manifestado. Y mira lo que viene en el verso 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de hacer. Entonces viene la promesa de Dios. Dios mismo es el que entrega la promesa, y en eso quiero ser muy enfático. No es el hombre, no es por emociones, no es por sentimientos. Debe ser una promesa que realmente venga del corazón de Dios. Cuando Dios hace la promesa, Dios dará una exigencia a su pueblo, a sus hijos, para que venga el cumplimiento de esa promesa. De lo contrario, no habrá ese cumplimiento, no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque yo debo ser obediente a lo que el Señor me está enseñando a través de la palabra. Y finalmente, como dice acá en el verso 8, Manoa oró, ¿cierto?, a Jehová y pidió que enviase nuevamente ese ángel para que les enseñase lo que debían hacer. Cuando hay una promesa de parte de Dios, Dios nos irá enseñando la manera en que realmente podremos llegar al cumplimiento de esa palabra. Déjate enseñar por Dios. Ni tú ni yo sabemos absolutamente todas las cosas. El único que conoce todas las cosas es el Señor. El único que sabe realmente cómo quiere obrar en nuestras vidas es Dios. Pero a veces al corazón del ser humano le falta eso, ser enseñable. Pedirle a Dios y decirle: yo quiero que tú me enseñes tu palabra, yo quiero que tú me guíes por este camino, yo quiero que tú me enseñes frente a esta decisión. Cuando Manoa escucha lo que su esposa le dice, él dice: necesitamos que Dios nuevamente venga y nos enseñe, nos guíe. Porque la responsabilidad que ellos tenían, perdóname, en ese momento, era demasiado grande. Y ellos debían ser enseñados por Dios. Ningún ser humano sobre esta tierra nació conociéndolo todo. En el camino de la vida vamos aprendiendo muchas cosas. Y si vamos tomados de la mano de Dios, qué mejor que eso, que Dios sea el que nos guíe, que Dios sea el que nos instruya en el camino, en medio de las pruebas, cuando estés en el desierto, cuando estés en el horno de fuego, que Dios sea guiándote y dirigiéndote, mostrándote la senda, la vereda de los justos, como lo dice la Escritura. Pero a veces tu corazón se endurece y tú crees conocerlo todo. No es por el tiempo que tú lleves de conocer del Señor. Entre más tiempo lleves de conocer del Señor, más le debes pedir a Dios de que te guíe, de que tu corazón no se llene de orgullo, de soberbia, de que no te olvides de depender de Él, que no empieces a depender de ti mismo, sino realmente dependas de Dios, de la enseñanza de la palabra. Manoa y su esposa necesitaban ser enseñados. Voy a volver a leer el verso 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño.
lo que ha de nacer. Enséñanos, Señor. Pídele a Dios que te enseñe. O sea, Dios quiere cumplir las promesas. Pero tú necesitas ser enseñado para llegar al cumplimiento de esa promesa. Tú necesitas ser guiado hacia eso. ¿Cómo lo hará Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puede tocar Dios mi corazón y usar mi vida para su gloria y para su honra? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Enséñame, Señor. No lo sabemos absolutamente todo. Sabes que ese es un problema grave. Y más en los que llevan más tiempo caminando en el Señor, que ya creen conocerlo absolutamente todo. Y no lo conocemos todo. Aún hay muchas cosas que necesitamos aprender de parte del Señor. Muchas más cosas. Pídele a Dios entonces que te instruya. Pídele a Dios entonces que te guíe, que forme tu vida en lo que Él quiere. En el verso 9, sigamos leyendo el contexto de lo que sucedió. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Cuál era la promesa? El niño. ¿Quién era ese niño? Sansón. ¿Cuál iba a ser la labor de Sansón? Libertar al pueblo de Israel del dominio de los filisteos. Esa era la promesa de Dios. Dios traía un libertador para Israel. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese, ¿qué? El ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Te das cuenta que el que aparece acá es Jesús? El ángel de Jehová era Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Ve allí a Isaías, el capítulo 9, el verso 6. Esto es lo hermoso de la escritura. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido. Esta era una palabra profética acerca del Señor Jesucristo. Y la palabra está diciendo porque un niño nos es nacido, mostrando la naturaleza humana de Jesús. Pero dice un hijo nos es dado, mostrando la naturaleza divina de Cristo Jesús. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Te das cuenta? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí aparecen algunos de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando Manoa le pregunta al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? El Señor responde, no preguntes por mi nombre, que es que admirable. Era Jesús revelándose allí mismo, ¿sí? Era nuestro Señor mostrándose allí, dándole la enseñanza, así como Cristo da la enseñanza hoy en día a su iglesia. Debemos ser guiados, dirigidos por Él a través de su Santo Espíritu. Tú no sabes todo, yo no lo conozco todo. Necesitamos ir a la palabra, ser enseñables. La palabra dice escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna. Solo a través de la palabra. Entonces Manoa, verso 19, mira. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subía en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¡Qué impresionante esta escena! Ellos están haciendo el holocausto y el ángel de Jehová, que es el Señor, en medio de la llama ascendió al cielo. ¡Qué gloria! Es decir, cuando el Señor hace esa promesa, cuando Dios exige de nosotros algo, cuando Dios quiere que nosotros seamos enseñados en Él y en su palabra, empezamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué estaban viendo Manoa y su esposa? La gloria de Dios. Dios quiere revelar su gloria a tu vida.
Dios quiere traer el cumplimiento de esa promesa. Pero tú debes ser obediente. Y si te das cuenta, Manoah fue obediente. Él quiso brindarle algo de comer. Pero él le dijo, no me detengas. Más bien ofrece holocausto a Jehová. ¿Qué hizo inmediatamente Manoah? Ofreció holocausto a Jehová. Y ellos pudieron ver la gloria de Dios. Mira las palabras, ¿sí?, que aparecen acá. Y el ángel... Verso 20, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Al ver la gloria de Dios, ¿qué hacemos nosotros? Postrarnos en tierra, postrarnos ante Él, clamar a Dios, porque hemos visto la gloria de Dios, porque hemos visto a Dios mismo. Y mira que hasta este momento la promesa no ha tenido cumplimiento, pero ya el Hijo de Dios está viendo la gloria del Señor, porque cuando tú has sido obediente, cuando tú has tenido un corazón enseñable, cuando has hecho lo que Dios te ha dicho, Dios empieza a manifestar su gloria, tú empiezas a ver a Dios reflejado en todo el entorno que está a tu alrededor, porque has sido obediente a Dios, porque has clamado al Señor. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, si ni nos hubieran mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. ¿Qué me muestra aquí finalmente la palabra? El cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que nacería Sansón, que vendría ese libertador. Y Dios cumplió la palabra. ¿Pero por qué cumplió la palabra? Porque Manoah y su esposa fueron obedientes, porque fueron enseñables, porque reconocieron la gloria de Dios, porque reconocieron que habían tenido al mismo Señor allí delante de ellos. Y Dios cumplió su promesa. Cuando tú eres obediente a Dios, Dios va a cumplir las promesas. Es decir que en resumen, iglesia, el cumplimiento de las promesas de Dios muchas veces no se da porque somos desobedientes a Él. No, Dios no puede cumplir algo siendo tú desobediente. Dios traerá el cumplimiento de una promesa siempre y cuando tú obedezcas a Dios, siempre y cuando tú tengas en cuenta los mandamientos, los estatutos de Dios. Y ellos fueron obedientes a todo lo que el Señor les dijo. Por eso te digo, el niño nació, obviamente el Señor les guardó, les cuidó, les sustentó. Criaron al niño como ese nazareo apartado para Dios. Y el cumplimiento de la promesa vino sobre Sansón. Ya Sansón creció y tristemente, conoces la historia, él se apartó, se olvidó de Dios. Prefirió a esta mujer, a Dalila. Confesó el secreto de que nunca había pasado navaja sobre su cabeza. Y eso hizo que el Espíritu de Dios se apartara sobre él. Eso hizo que cortaran su cabello, eso hizo que le sacaran los ojos, eso hizo que a Sansón lo trataran como un bufón, que lo tomaran sencillamente para pisar el lagar del vino, como si fuera una bestia, que lo llevaran sencillamente al palacio y lo utilizaran como un bufón, como un payaso. Pero la promesa de Dios se cumpliría, y en esto quiero ser enfático, de que Dios libertaría a Israel de los filisteos. ¿Por qué? Porque hubo obediencia en los padres de Sansón. ¿Y sabes qué sucedió? Tú conoces la historia tal vez. Estando él allí atado a las columnas del templo de los filisteos, Sansón oró por última vez a Dios y le dijo, te pido que tu espíritu venga nuevamente sobre mi vida para que yo me pueda vengar de estos filisteos. Como Dios era fiel a su palabra, efectivamente el Espíritu de Dios vino sobre él. Y dice que en aquel día él movió las columnas
y que en aquel día él mató a más filisteos de los que había matado durante toda su vida. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era la promesa inicial de Dios? Que Dios iba a usar a Sansón para libertar a Israel de los filisteos. La promesa de Dios se cumplió porque hubo obediencia en Manoa y en su esposa. Pero Sansón perdió, y cuando digo que perdió, es porque él no pudo reconocer al final de sus días que había fallado delante de Dios, que había preferido a esa mujer. Él solamente en su corazón tuvo venganza. Yo quiero decirte con esto que Dios traerá cumplimiento de las promesas, pero tú debes terminar el final de tus días en bendición, tomado de la mano del Señor, no estando lejos de Dios. No estando lejos del Señor. En Sansón no hubo un arrepentimiento, él murió con una sed de venganza en su corazón. Y solo Dios sabe si Sansón logró ir a la presencia de Dios o no. Porque él murió con una sed de dolor, de venganza, por todo lo que le habían hecho, porque como te digo, le cortaron su cabello, le sacaron los ojos, lo utilizaron como un vil bufón. Terminó mal. No era el propósito de Dios, ese no era el plan de Dios. Lo que te quiero decir con esto es que muchas promesas se cumplirán sobre tu vida tal vez, porque en algún momento fuiste obediente, porque en algún momento caminaste con Dios. Pero tú tienes que terminar tus días en esta tierra tomado de la mano del Señor, lleno del Espíritu de Dios, para su propósito, no para mi propósito. El propósito de Sansón en ese momento fue vengarse, solo era eso. Sansón no pensó en el propósito de Dios. Tú lo puedes leer ahí en tu Biblia. Él muere con una sed de venganza terrible en su corazón. Que tus días terminen en esta tierra tomado de la mano del Señor, haciendo la voluntad de Dios, para que las promesas de Dios se puedan hacer reales sobre tu vida. Pero muchas veces las promesas no llegan a su cumplimiento porque no estás obedeciendo, porque no te dejas enseñar de Dios. Por eso no ves la gloria de Dios. Hoy dile al Señor, yo quiero que tus promesas se hagan realidad en mi vida. Vamos a orar en estos momentos. Quiero que cierres tus ojos allí donde tú estás y que le pidas al Señor que Él traiga de su presencia en esta hora. Padre, hoy damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos has dicho en esta hora. Tus promesas en ti son sí, en ti amén, Señor. Tienen cumplimiento, pero también demandas de nosotros obediencia, también demandas de nosotros sujeción, Señor. Perdónanos cuando hemos sido desobedientes, cuando no hemos atendido a tu voz, Señor, cuando ha habido corazones rebeldes que no se han querido sujetar a tu voluntad, Padre. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú te glorifiques, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Jesús. Toma cada vida, cada corazón que ha escuchado este mensaje, Señor. Mira las promesas que tú has entregado sobre la vida de cada uno de tus hijos. Yo te pido que tú las hagas reales en aquellos que están obedeciendo tu voz, en aquellos que están obedeciendo tu palabra, en aquellos que te buscan día y noche en oración, en aquellos que están esperando tu gloriosa venida desde los cielos, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tómanos, no nos sueltes de tu mano. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti, en tus promesas, Señor. Que seamos obedientes todos los días de nuestras vidas. Que no hagamos oídos necios y sordos a tu palabra, Señor, sino que todo lo que tú nos hables, Señor, lo tomemos para nuestras vidas, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú deseas lo mejor para cada uno de tus hijos, Señor. Hoy yo te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si alguno, Señor, ha perdido el rumbo, vuélvelo a traer a tus pies, Señor, y que tu palabra le convenza, Señor, de quién eres tú en su vida, Señor, para que tus promesas se hagan reales en cada uno de nosotros, Rey. A ti te lo pedimos, a ti te lo rogamos, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Le ruego a Dios, mis amados, que las promesas de Dios se hagan reales sobre tu vida. Solo obedece a Dios, solo ten un corazón enseñable. Será la única manera en que podrás ir viendo la gloria de Dios sobre tu vida y cada día verás el cumplimiento de las promesas de Dios en tu corazón. Te invito a que compartas este mensaje con otros,
a que puedas ser instrumento de bendición, evangelizando, compartiendo el evangelio de Jesucristo en esta tierra. Cristo está por venir por su iglesia, lo estamos esperando, estamos anhelando estar pronto con el Señor, porque las promesas de Él son sí y en Él amén. Dios te guarde y te bendiga grandemente. Mañana estaremos nuevamente 9 de la mañana para que te puedas conectar y recibir otra preciosa palabra que viene del corazón de Dios. Bendiciones en Cristo Jesús.